Esta semana el gobierno va a presentar el proyecto de presupuesto para el año que viene, para el 2025. Tiene que hacerlo por ley antes del 15 de septiembre. El 15 cae domingo, lo van a presentar el viernes 13. Ayer había gente en la Casa Rosada que decía, es algo único, nunca se presentó antes. No, cae viernes antes del domingo, no inventaron nada. Pero lo cierto es que la gran novedad del proyecto de presupuesto que va a presentar el gobierno esta semana es que va a incluir una cláusula de déficit cero. Lo anticipó de alguna forma Milei en un par de los discursos o charlas que dio en estos días, pero básicamente esa cláusula lo que dice, lo que establece, es que todas las partidas presupuestarias están sujetas a revisión en función de los ingresos, es decir, en función de lo que se recaude, de forma tal que se garantice el superávit. Esto es, la educación tiene tal partida, que ya desde el vamos sabemos además que no va a ser alta, pero si además no se cumplen las metas de recaudación y entra menos plata, entonces se va a reducir esa y el resto de las partidas proporcionalmente en función del dinero que no entró para que no salga más de lo que entra, para blindar el déficit cero por ley. Lo cual en principio, más que una sensación de fortaleza de ese déficit cero, es una sensación de debilidad. Cuando tenés que insistir tanto y poner por escrito algo como eso, es porque la gente a la que estás tratando de convencer de que vas a lograr mantener un equilibrio en las cuentas no te está creyendo. Ahora bien, todas las partidas quedan sujetas a esta cláusula de recorte en caso de que los ingresos no sean los esperados, algo que por otro lado en el marco de un ajuste es esperable que suceda, que caiga la recaudación. Bueno, no todas las partidas están sujetas a esta cláusula. ¿Cuál es la trampa? Como están hablando de superávit financiero, eso significa que lo primero que se va a hacer es pagar las deudas. Y una vez que estén pagadas esas deudas, es que se va a hacer el cálculo sobre el cual luego se recortarían las partidas. Y como además, a partir de las medidas económicas que tomó Caputo y Milei en este tiempo, las deudas salen todas del Tesoro, porque las deudas en dólares se saldan con dólares que el Estado compra con pesos que salen de la recaudación, porque ya no se emite para comprar dólares. Y las deudas en pesos ya no están sobre la espalda del Banco Central, sino sobre la espalda del Tesoro. Eso lo que significa es que de todos los recursos que tiene el Estado, van a una misma gran bolsa, y de esa bolsa se saca primero la plata para pagar las deudas, en dólares y en pesos, y con lo que queda se reparte para todo el resto. Y todo el resto incluye jubilaciones, salarios de estatales, mantenimiento de escuelas, de hospitales, insumos, mantenimiento de las vías públicas, las rutas, las autopistas, las calles, la plata que se transfiere a las provincias, las obras públicas. Todo eso va a estar por ley atado a la recaudación, de forma tal que por ley, si cae la recaudación, bajen automáticamente esas partidas y quede blindado el superávit financiero. Esto ya se intentó en la Argentina. El 30 de junio del año 2001, el Congreso de la Nación sancionó con fuerza de ley la ley 25.453, conocida justamente como ley de déficit cero. Fue una ley que propuso Domingo Cavallo y que establecía exactamente los mismos términos que va a presentar el gobierno de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, esta semana. No hace falta ser un
gran consumidor de historia argentina reciente para saber lo que pasaba apenas 5 meses y medio después de que se sancionara esta ley. El corralito, el estado de sitio, la represión, los muertos en la calle, la caída de la Rúa. Pero incluso si nos ponemos a rascar un poco más, vamos a descubrir que pocos meses más tarde, en el año 2022, ya durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, la Corte Suprema, que era la Corte menemista, no era una Corte... Pero la Corte Suprema la declaró inconstitucional. ¿Por qué lo declaró inconstitucional? Porque es imposible gobernar con esa cláusula colgando como la espada de Damocles sobre la cabeza de cualquier gobierno. Pero no solamente va a presentar este presupuesto con esta cláusula, que lo vuelve automáticamente invotable, además, sino que anunció esta semana Javier Milei, va a ir al Congreso a presentarlo ante la Asamblea Legislativa, como si fuera un 1 de marzo, como si fuera un 10 de diciembre cada 4 años cuando un presidente asume. Bueno, no, este último no, porque Milei decidió darle la espalda al Congreso en vez de hablarle a la Asamblea Legislativa, a la que ahora va a ir a hablarle. Pero en realidad es parte del mismo acting, de la misma escenificación. Así como en su momento esa escenificación era hablar de espaldas al Congreso, ahora va a ir a confrontarlos, porque no va a ir a convencerlos, Milei, de que voten este presupuesto. Esto es importante. En todas las negociaciones que hubo en estos meses en el Congreso, cada vez que Milei intervino, generó ruido. Y cuando la negociación pudo prosperar, como por ejemplo para sacar la ley de bases, es porque Milei se corrió. En algún momento, no sé si se acuerdan, hasta le sacaron el Twitter por unos días para que no espante votos. Entonces está claro, si Milei va a presentarlo ante el Congreso es porque quiere poner en escena un enfrentamiento de él y su autoridad presidencial contra el poder legislativo. Lo dijo el propio Milei esta semana en el acto que dio en el CCK, del cual vamos a hablar en un ratito nada más. Y dijo, cuanto más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Esa es la cita. Para que quede claro que Milei no está presentando este proyecto de presupuesto para que sea aprobado, sino en todo caso para poner en escena un conflicto que le permita gobernar sin presupuesto otro año más, como hizo este año. O yendo más a fondo para que le permita gobernar sin Congreso todo el tiempo que tenga por delante. Un proyecto que estaba explícito ya desde el DNU 7023, desde la delegación de facultades de la Ley de Bases que le aprobó el propio Congreso en un acto de autoelección institucional como yo no tengo recuerdo. Y en ese mismo discurso, Milei volvió a tratar a los congresistas, a los diputados y senadores, de ratas. Y sobre esto quiero detenerme un momento, porque esa figura, la de acusar de ratas a tus adversarios políticos o a aquellos a quienes vos les cargás la culpa de todos los problemas de la sociedad, es una táctica de propaganda nazi, literalmente nazi. Tanto es así que hay varias obras que se han construido sobre esa metáfora. La más famosa es Maus, la historieta extraordinaria, obra maestra de Art Spiegelman, que narra la historia de su padre en los campos de concentración, donde, siguiendo esa metáfora, los judíos eran ratas o ratones y los nazis eran gatos. Pero no les pido que hayan leído Maus. Si vieron Fievel, chicos, un dibujo animado para niños de 6, 7 años, entienden por qué se montó esa metáfora. Metáfora, insisto, que surge del aparato de propaganda de Goebbels. Y Milei da este discurso utilizando
una táctica de propaganda nazi en un congreso de nazis. Porque el congreso del Foro de Madrid en el Río de la Plata, que es el nombre que le pusieron, es un congreso organizado por Vox, que es un partido político español que tiene simpatía por los nazis. Explícita. Explícita, tipo que gente que se junta y para todos el taxi al mismo tiempo cuando terminan de hablar. Sin ir más lejos, esta semana en una conferencia de prensa le preguntaron a Abascal si estaba contento por el triunfo de los neonazis de Acción por Alemania, las elecciones de la semana pasada en Alemania, y dijo, no son nazis, son alemanes de bien preocupados por los problemas que genera la inmigración, como a nosotros nos preocupa lo mismo acá en España. Y sí, me puso muy contento que ganen. A confesión de parte, relevo de pruebas. Y el discurso que dio el nazi de Abascal en el foro de nazis de Madrid y el Río de la Plata, organizado en el CCK gracias a las gestiones del gobierno de Javier Milei, al cual ya podemos ir empezando a decirle nazi también, ¿no? Porque si usa metáfora de nazis, se junta con nazis, hace foros de nazis, bueno, no sé, ustedes pongan el nombre que les parezcan. Pero digo, Abascal dio un discurso en este marco donde dejó muy claro el orden político que plantea esta gente. Porque lo que dijo Abascal fue estamos nosotros, los buenos, aquellos que nos preocupamos por los derechos de los niños por nacer, aquellos que nos preocupamos por la libertad y la propiedad privada, aquellos que nos preocupamos por cuidar a nuestros pueblos, de aquellos de los que vienen de afuera a atacar nuestras instituciones y nuestras costumbres. Y del otro lado están los malos. Lo dijo en esas palabras, ¿eh? Los buenos y los malos. Pueden buscarlo en YouTube. Abascal, CCK, Abascal, Foro de Madrid. Búsquenlo como quieran, está el video. ¿Y los malos quién es? Bueno, los malos son los comunistas, los socialistas, los kirchneristas, los sanchistas, como dice él en relación a Pedro Sánchez, que constituyen la organización criminal que es la izquierda internacional. Ya directamente, explícitamente, Abascal realiza en este discurso la operación que nosotros venimos denunciando desde hace tanto tiempo por parte de Milei, de Bullrich, de Santiago Caputo y demás, que es plantear a la oposición política como un grupo de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, para utilizar las herramientas legales que se deberían utilizar para combatir el narcotráfico y el terrorismo, para combatir enemigos políticos. Una maniobra que no es nueva, una maniobra que en todo caso inventó Nixon hace más de 50 años, cuando decidió criminalizar la marihuana y la cocaína para perseguir a los hippies y a los negros. Y si buscamos antecedentes, estoy seguro que encontramos antes. Y que ahora, lo confirmó Abascal esta propia semana, van a tratar de utilizar contra sus opositores. Esta semana vimos también un burdo eco, por así decirlo, de lo que fue la tragedia fundante del acceso del nazismo al poder absoluto. Que en el caso de la Alemania de los años 30 fue el incendio del Reichstag, un incendio intencional del Parlamento alemán, y acá en una historia que no se repite ni siquiera como farsa, sino como un chasco, tomó la forma de esta bomba de humo que llegó a las oficinas de la Rural
esta semana y que por suerte no dejó ningún herido, en contra de lo que informaban los trolls del gobierno. Al igual que al día de hoy todavía no sabemos si el incendio del Reichstag lo inició un terrorista anarquista de izquierda o fue un atentado de falsa bandera por parte de los nazis para tomar el poder. Y ya a esta altura del partido no importa, es un detalle menor, porque lo que importa es que a partir de eso sucedió lo que sucedió después. Las sospechas respecto a quién fue o quién no fue el autor de este mensaje, porque fue más un mensaje que un atentado, son secundarias con respecto a las consecuencias que pueda llegar a tener. De todas formas, no puedo dejar de expresar mis dudas respecto a que esto no haya sido un ataque perpetrado especialmente por quienes dicen combatir esto para tener una excusa para actuar más fuerte, o en este caso para apretar al Congreso que no les voltee el presupuesto extraordinario de 100.000 millones de pesos para la CIDE, porque fue increíble. 5 minutos después de que se conociera la noticia salieron todos los trolls en masa a decir: ustedes le sacaron el presupuesto a la CIDE y miren lo que está pasando. Y sobre eso hay dos datos que nos tienen que orientar el análisis de la situación. El primero es que el DNU que le da el presupuesto a la CIDE sigue vigente, hasta que el Senado no lo rechace sigue vigente, y esta semana los radicales no sentaron el culo en la silla para rechazarlo, con lo cual el presupuesto lo tienen. Es mentira que esto sucede porque la política le quitó el presupuesto a la CIDE. Y dos, los que salieron a instalar esto, los usuarios de Twitter, trolls, bots, etcétera, que salieron a instalar esta idea de que este atentado o pseudoatentado había sucedido porque la CIDE no tenía herramientas para evitarlo, son la CIDE. Son la CIDE. Lo reconoció el propio Cerimedo, uno de los estrategas de la campaña digital de este gobierno, el domingo pasado en un programa de televisión, cuando le preguntaron si el gobierno mandaba a trolls a atacar a otros dirigentes o no, y Cerimedo dijo: no creo, porque lo conozco a Santiago Caputo y no hace esas cosas. Y nadie había mencionado a Santiago Caputo en la pregunta. Se mandó al frente solo. Pero además, ¿ustedes saben quién prendió fuego el auto de Cadena 3 en el Congreso el día que se trataba la ley de bases en el Senado? Porque esta semana recién largaron al último de los detenidos, de los 36 detenidos que hubo esa tarde en el Congreso. Mal detenidos todos. Y ni uno de ellos tenía nada que ver con los tipos que, ante la mirada de la policía y de las cámaras de televisión, prendieron fuego a un auto. Bueno, quizás si supiéramos quiénes cometieron ese ataque, no pensaríamos que este otro ataque también surge de las mismas usinas. Esfuércense un poco más si nos quieren engañar. Pero todo esto no es más que una justificación para profundizar el régimen represivo, que necesariamente tiene que hacerse más duro cuanto más duras son las condiciones de vida de las personas. Ahora la nueva es palear y gasear jubilados todas las semanas, todos los miércoles. Pasó la semana anterior, volvió a pasar esta, y seguramente volverá a pasar el miércoles que viene si no somos cientos de miles y millones en las calles bancándolos. Y cuando se ven las escenas de la policía pegándole a los jubilados, esos policías de civil con la camperita y la gorra recontraduros, agarrándose a las piñas con los manifestantes, escuchamos dos argumentos por parte de este mismo esquema de comunicación que tiene una terminal en los medios, otra en la Secretaría de Inteligencia y una tercera en las redes sociales. Un argumento es: estuvieron callados 4 años y salen ahora. Las jubilaciones eran más bajas
antes que ahora, pero no protestaban. Y eso, por un lado, es mentira. Es decir, aunque estadísticamente encuentres algún punto en el recorrido de los 4 años del gobierno anterior, donde la estadística de las jubilaciones medias te muestra que estaban 1, 2 puntos abajo, 5 puntos abajo. Lo cierto es que si uno mira todo el recorrido, la tira de los 4 años, y toda la escala jubilatoria, del de más abajo hasta el de más arriba, el resultado no es ese, el resultado es que está mucho peor ahora que lo que estuvieron esos 4 años. Hay una trampa ahí. Cuando te miden algo por jubilación media, tenés que tener en cuenta que 4 de cada 5 jubilados perciben o la mínima o un poco más que la mínima. Y luego hay una minoría con una escala que sube rápido y fuerte. Y en ese promedio de jubilación media te incluyen las jubilaciones de los jueces de la Corte, por ejemplo, que tienen jubilaciones millonarias. Entonces lo que hay que mirar es la mínima porque es la que marca la línea de evolución de los jubilados terrenales, no de los pocos jubilados con jubilaciones de privilegio. Que por otro lado eran los principales beneficiarios con el 82% móvil que vetó en su momento Cristina cuando vetó en su momento una fórmula jubilatoria que acá quisieron comparar. En ese momento la mínima estaba por arriba del 82%. Los que iban a ver subir su jubilación con esa ley, 2011 creo que fue, 2012, eran justamente las jubilaciones más altas. Pero no nos desviemos. Si estuvieron callados 4 años y salen ahora no es por el color del gobierno, sino porque ahora están peor. Es porque ahora le sacaron la cobertura de los medicamentos, condenándolos a muerte. La decisión del gobierno de interrumpir la cobertura de los medicamentos es una condena a una muerte, y a una muerte cruel, dolorosa, porque entre los medicamentos que ya no pueden comprar los jubilados están los analgésicos, está el omeprazol, que es el que te permite que tu cuerpo soporte muchas veces los otros medicamentos que tenés que tomar. Y cada vez uno escucha más farmacéuticos que dicen que los jubilados vienen con la lista de 5 o 6 medicamentos que tienen que consumir y le dicen al farmacéutico, dame solo los que tengan cobertura del 100% porque el resto no los puedo pagar. Por eso salen ahora, porque están peor ahora que hace 1 año, 2 años, 3 años. ¿Estaban bien hace 1 año, 2 años, 3 años? No, pero ahora están mucho peor. Y el segundo argumento, y este me parece incluso hasta más interesante, es no eran jubilados. Lo dijo el propio Francos, el jefe de gabinete en una entrevista. Dice, el sistema jubilatorio argentino está tan sólido que hasta se jubilaron un montón de jóvenes que son militantes de izquierda. Como si cuando hay una medida que afecta a los jubilados, solamente los jubilados tuvieran la legitimidad de salir a protestar. Y uno hasta está tentado de decir, bueno, es gente tan individualista que no conoce la solidaridad. Pero sería mentira, porque bien que ellos se solidarizan con Elon Musk sin ser multimillonarios. A los mismos a los que le hace ruido que alguien vaya a poner el cuerpo para que no fajen un diputado, no tiene ningún problema en poner la carita para defender un multimillonario. Entonces no es que no entienden la solidaridad. En todo caso, tienen otros valores muy distintos. Cada uno le pondrá la apreciación que quiera. Y ya que estamos hablando de Elon Musk, hay que entender, en el marco también de la discusión entre Musk y el gobierno de Brasil, que estos megamillonarios de los que venimos hablando, que son cada vez más poderosos y cada vez más influyentes, que tienen fortunas que equivalen al PBI de países medianos, Perú, Grecia, la economía entera de Perú no produce en 1 año la cantidad de plata que tiene en su fortuna acumulada el señor Musk. Son jugadores globales. Son jugadores globales para los cuales las leyes de los países son un problema.
Porque en el tablero en el que juegan, las fronteras son una molestia. Y todo lo que hacen es para tratar de quedar ellos y su capital por afuera de esos mecanismos de control, que son los mecanismos de control más democráticos que vamos a conseguir. Nos gustarán más o menos, serán perfectibles, pero hoy en día las leyes de los estados, sobre todo de aquellos estados con sistemas republicanos y democráticos, son lo más parecido a nosotros ponerle un límite a ese capital que tenemos. Y ellos militan activamente contra eso. Hay que entender que cuando hablamos de anarcocapitalismo, no estamos hablando de capitalismo sin reglas, sino que estamos hablando de un sistema sin reglas para el capital. Un sistema donde las personas tienen un montón de restricciones sobre lo que pueden o no hacer, restricciones normativas, legales, pero también y sobre todo restricciones materiales, pero el capital no tiene leyes que lo controlen. Y para aplicar esta receta, Elon Musk y los megamillonarios que proponen este mundo sin democracia, sin estados-nación, que le pongan límites a lo que ellos pueden hacer y deshacer con su capital, utilizan a dirigentes de toda calaña, utilizan a nazis, a corruptos, a oportunistas, a burócratas, a políticos con disforia de clase, en fin, para explotar el malestar genuino que realmente existe en nuestras sociedades, en gran parte gracias a las desregulaciones que ellos mismos impulsaron. Y para hacerlo, además, vaya paradoja, subvierten los valores tradicionales, algo de lo que ellos acusan a la izquierda. Porque te hablan de libertad, y la verdad es que somos cada vez menos libres bajo este régimen. Porque cuando tenés que hacer 2 o 3 laburos para llegar a duras penas a pagarte el alquiler, la luz, el gas y algo para comer, entonces no tenés ni plata ni tiempo para ser libre. Cuando no podés estudiar o formarte o practicar para dedicar tu vida a un proyecto personal, sino que tenés que agarrar el laburo de lo que haya para rascar lo justo y necesario para subsistir, no sos libre. Y lo mismo sucede con la libertad de expresión, y con esto voy terminando. Me acuerdo de la frase de Chacho Jaroslaski, hablando de Clarín, que decía, atacan como oposición y se defienden con la libertad de prensa. Y con Elon Musk en Brasil, en el conflicto entre X y el gobierno brasileño, pasa al revés. Ataca con la libertad de expresión, es decir, utiliza la libertad de expresión que brinda su plataforma para un ataque al Estado brasileño, como fue un golpe de Estado, y se defiende con la libertad de empresa. Cuando brinda esa libertad de expresión dice, yo no puedo poner límites porque lo que estoy dando es un servicio a la humanidad. Esta es una gran plataforma de libertad de expresión y entonces todos, hasta los que planean un golpe de Estado, pueden utilizarla. Ahora, cuando le van a pedir rendición de cuentas por lo que sucede, porque libertad de expresión nunca es libertad de las consecuencias que acarrea lo que expresaste, ahí dice, no, soy una empresa privada, puedo hacer lo que quiera. Y la libertad de expresión que defiende Elon Musk no es una libertad de expresión universal, sino que es una libertad de expresión calificada. Quiero darme a entender. Cuando uno habla del derecho al voto, está muy claro de lo que está hablando, y cuando se habla de voto calificado, también está muy claro. Un voto calificado es un sistema con apariencias democráticas, pero donde no todos los votos valen uno. O bien hay sectores de la población que están excluidos de la posibilidad de votar, o bien hay sistemas de ponderación del voto que hace que ciertos votos valgan más que otros, ya sea en las leyes o en la práctica, como por ejemplo cuando se le da la posibilidad de que ciertas personas financien las campañas políticas y otras no. Bueno, acá hablo de libertad de expresión calificada porque dentro de plataformas como X, la libertad de expresión no es la misma para todos.
sino que está mediada por un algoritmo que no es transparente, que no conocemos y que decide a quién darle más libertad de expresión que a otros. ¿Qué mensaje se va a reproducir más que el otro? Con lo cual, es una libertad de expresión gravemente calificada, porque ni siquiera conocemos los criterios para esa calificación, ni siquiera sabemos cuánto vale la libertad de expresión de cada uno. Es como si vos fueras a votar y te enteraras después de poner tu voto, si tu voto valía 1, 10, 100 o 1000. Y el punto al que quería llegar, y que nos termina de conformar esa figura uniendo las líneas entre el presupuesto, los jubilados, los nazis en el CCK, lo demás en Brasil, etcétera, es que si no hay democracia, entendiendo la democracia no como un conjunto de instituciones, no como ir a votar cada 4 años, sino como las prácticas que garantizan que los derechos son universales y las obligaciones se reparten de forma más o menos justa, si no contamos con esa base sobre la cual empezar a construir, entonces esa libertad de expresión o cualquier otro derecho que se ejerza en ese contexto no va a ser para todos, sino para unos pocos. ¿Quiénes pocos? Bueno, vos no.